Bienvenidos a la filosofía del poder, el lugar donde el poder no se ejerce, sino se explica. Poder, soberanía, lucha de clases, emancipación, biopolítica, serán algunos de los temas que analizaremos a través del arte, el cine, los videojuegos, la televisión, la literatura, la tecnología y la política. Bienvenidos una vez más a la filosofía del poder, el lugar donde el poder no se ejerce sino se explica. Hoy continuamos con nuestro tema de la vez pasada, es una especie de continuación del programa que dio inicio a esta serie de charlas a propósito del coronavirus y de la filosofía en pandemia, que es un tema que sin duda sigue dando mucho de qué pensar. Como siempre me acompaña Ricardo Forero, quien va a estar hoy en un tema que esperemos sea apasionante, ¿no? Queremos tratar un poco la discusión que esto ha generado alrededor de la salud pública y, bueno, también de la situación actual en Colombia. Ricardo, ¿cómo está? Hola Juan, buenas noches y un saludo para todos nuestros oyentes. Listo, bueno, muchas gracias, Ricardo. Quisiera empezar con un tema que hemos tratado ya desde el episodio pasado y era un poco el asunto de los poderes soberanos que han, de alguna manera, llamado la atención de grandes pensadores en la actualidad, ¿no? Esta semana hemos visto con mucho interés el artículo, por ejemplo, de Byung-Chul Han, filósofo coreano-alemán, quien ha planteado en un tono muy polémico cómo Europa ha sido tomada por sorpresa en esta pandemia y cómo cada vez se muestra como una figura loable de emulación lo que ha hecho el régimen chino. Y lo que le preocupa a este filósofo, en una clave muy cercana a Gamben, que ha sido muy criticado, es que la gente se va a empezar a acercar mucho al modelo chino, que es autoritario y por ende muy eh, susceptible a la crítica, pero sobre todo de un control excesivo. Se ha plantado mucho el papel de los big data en el control de la pandemia y cómo estos son el único instrumento para controlar esta situación. Esto preocupa a algunos filósofos porque supone definitivamente constituir de pronto la excepción en un estadio permanente y abrirle las puertas al modelo chino autoritario que sin duda alguna pues pone en suspenso muchos de los valores occidentales, por lo menos liberales. ¿Qué opina usted sobre esto, Ricardo? Pues tal y como usted lo menciona, la situación nos ha posicionado en dos orillas aparentemente opuestas. Han surgido corrientes de pensamiento que se han levantado contra esa excesiva intromisión del Estado en la vida del ciudadano, y hay otros que defienden la necesidad de este tipo de medidas dada la situación tan particular que estamos viviendo hoy en día. Pese a que yo soy bastante escéptico y tengo mis reservas con la actividad o frente a la actividad estatal mejor, creo que puede haber cierta paranoia que está afectando a ciertos círculos intelectuales que parecen, no sé si la palabra propia es desconocer, pero parecen más preocupados por situaciones marginales más que por la atención inmediata de este virus. Entonces, creo que el debate es muy relevante, pero hay que llevarlo a un punto intermedio en el que las críticas y la comprensión del mismo responda más a la situación que a los clásicos problemas teóricos que se han planteado a lo largo de la historia. Sí, bueno, quizás un poco en contravía del espíritu muy sensato que invoca Ricardo, de que tal vez es el momento de la acción más que el pensar. Me sorprende mucho, Ricardo, cómo vuelve un concepto que hemos tenido siempre muy cercano en las últimas décadas, que es el concepto de biopolítica y biopoder, ¿cierto? Y cómo nos hemos visto forzados a pensar estos espacios marginales que llamaba Foucault en su llamada heterotopología, que básicamente hoy estamos pensando en enfermos, prisioneros, convictos, y nos están preocupando de tal manera que hoy en día buscamos apaciguar
esa fuerza marginal de los convictos, de los enfermos, porque se ha levantado con una fuerza impresionante que nos ha llenado de miedo. Ciertamente hoy el enemigo es el enfermo y es la enfermedad, y uno escucha jefes de Estado hablando del enemigo, de que el enemigo es un virus, y es un espacio muy fructífero para la reflexión biopolítica, ¿no? Eh, Creo que, y yo fui muy crítico frente a Gama en el programa pasado, pero este binomio entre el poder soberano y la biopolítica, en efecto, hay circunstancias en las que se ve, y me parece que cada vez nos vemos más cercanos a la reflexión de quién debe morir, quién debe vivir, qué es lo normal y qué es lo anormal, y parece que hay como unos criterios médicos y políticos en este momento que nos están dejando en un escenario un poco eh, estéril, no solo para sacar conclusiones satisfactorias, sino para pensarlas con calma. Definitivamente este es un Listo. problema que ha sacado una visión de la política muy diferente. ¿Qué piensa usted, Ricardo? No, quisiera como pues, con el fin de situar a, pues, a nuestros oyentes, ¿qué acepción está utilizando usted, Juan, de biopolítica? Porque creo que el- la pandemia y la amenaza biológica a la que nos estamos enfrentando se presta para que podamos traer a la mesa este tipo de discusiones ancladas a lo que históricamente se ha denominado como biopolítica, pero pues quisiera saber qué está entendiendo usted por eso, para poder pues entablar la conversación. Sí, sí, es cierto y es importante tratar como de dar claridad. Bueno, sin ser muy exhaustivos, me apego a lo que estableció Foucault, por ejemplo, en Seguridad, Territorio y Población, esa serie de conferencias y de clases, donde él definía como biopoder, no biopolítica, a todas aquellas decisiones que parten de la consideración de la vida biológica humana, que se toman desde el poder, a veces del Estado, a veces del gobierno, ¿no? Que hace parte de lo que Foucault pues, llamó la historia de la gubernamentalidad. Para ser un poquito más claro con nuestros oyentes, lo que quiero decir yo es que básicamente estamos viendo decisiones políticas que ponen en el centro de su argumentación nuestra vida biológica y los umbrales entre legalidad y ilegalidad, ¿no? Porque aquí el tema de los convictos, por lo menos en Colombia y en otros países, nos ha puesto a pensar bastante, Ricardo. Claro, claro. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales para considerar una acción estatal de corte biopolítico es el papel que juega el cuerpo, ¿no? A partir de Foucault, la corporalidad adquirió un sentido político que quizás no se había contemplado en teorías previas. Yo estoy de acuerdo parcialmente con usted en la medida en que, sin duda alguna, al ser un problema de salud, al ser un agente viral el que nos está afectando, la corporalidad y la noción de enfermedad, de normalidad, eh, han, se han posicionado en un lugar central. Sin embargo, eh, me parece que puede ser un poco exagerado considerar que las medidas que se están tomando hoy en día a nivel estatal responden a una necesidad de control biopolítico. ¿Sí? Lo digo con el ánimo de plantear el problema de cuáles son los límites o no de este concepto. Porque en sentido estricto las Bueno, decisiones políticas nos afectan a todos, nos afectan a nivel ideológico, nos afectan a nivel corporal, pero debe haber algo muy particular que sea el objeto del biopoder. O si no, podríamos llegar a una conclusión un poco ramplona, lo digo de mi parte, de creer que todo es biopoder por tener como objeto la vida del ser humano. Entonces, cierto. estoy de acuerdo, pero quisiera dejar sobre la mesa ese problema. ¿Cuál es el límite y cuál es el alcance realmente del concepto? Sí, bueno, digamos, es sin duda una discusión pertinente. Digamos que, y esto para nada responde a sus exigencias,
cuando Foucault se ha referido constantemente a la gubernamentalidad, se refiere a la necesidad de intervenir y gobernar el cuerpo. No es cualquier decisión que se toma con base a nuestra existencia biológica, sino a la necesidad de disciplinarlo, intervenirlo, incluso cambiarlo desde una instancia que, por supuesto, pues tiene un criterio biológico, pero sobre todo pues, político, a la hora de tomar estas decisiones. Creo que es vertiente para la discusión un poco retomar esto que plantea el filósofo coreano, que creo que es cierto, de cómo, por ejemplo, el control de la pandemia nos obliga a ponernos más cercanos a la vigilancia que hacen los Big Data y las cámaras de seguridad, ¿cierto? Al criterio estadístico que establece cuántas personas deben ser confinadas y cuántas debe permitirse que se mueran en aras de que definitivamente se supere la pandemia. Lo aterrador, y no lo digo en un tono terrorífico, por supuesto que no, es que parece que en algunas circunstancias esta información nos está dando la susceptibilidad de decidir quién vive, quién muere, qué cuerpos se encierran y qué otros no. ¿Qué tipo de aislamiento es el que se va a propiciar? Entonces, claro, yo entiendo y usted tiene toda la razón, el biopoder se ha vuelto como ruido, casi que cualquier persona lo invoca en aras de hablar de cualquier cosa, pero bueno, yo no le quiero quitar esta victoria a aquellos que han impugnado tanto el asunto del biopoder. ¿Qué opina usted, Ricardo? Y con esto concluimos nuestro primer segmento, que me interesa mucho que hablemos de lo que pasó esta semana en Colombia. No, yo quiero aclarar que en ningún momento quiero restarle relevancia al debate. Creo que es muy pertinente traer a colación estos debates que en muchas ocasiones parecen demasiado abstractos y que precisamente dada la situación, pues podemos sacar de nuevo a la luz, sacarlos de los libros y verlos puntualmente. Sin embargo, una vez más, lo que quiero es fomentar un llamado a la moderación en los discursos. Veo que hay un interés, y eso ya lo había mencionado en el capítulo anterior, de capitalizar políticamente la crisis. Sé que es muy difícil no hacerlo, pero si uno permanentemente se encuentra a nivel mediático bombardeado, no solo por las trágicas noticias de contagios y números de muertos, sino autores críticos que ven en esta crisis el resurgimiento o el impulso de regímenes totalitarios, no creo que se pueda atender de una manera efectiva la crisis, ¿sí? No es el ánimo de acallar el espíritu crítico, no es la idea de anular los planteamientos de esos autores, pero sí noto hasta cierto punto un poco de paranoia intelectual que parece desconocer la gravedad del tema. Es decir, en este momento necesitamos controlar una crisis de salubridad muy grave que requiere de un Estado fuerte, requiere de un liderazgo. Por más que uno defienda ideas democráticas o comunitarias, es innegable que hoy en día lo único que puede garantizar medianamente el orden y si se quiere hasta la salud de los afectados y los no afectados por el virus, es el Estado. Entonces, creo que es relevante, creo que es importante tenerlo presente, pero no caer en discusiones de un corte intelectualista que desvían la atención de lo realmente importante. Bueno, con esto cerramos nuestro primer segmento. Quiero añadir algo y aprecio mucho la postura crítica de Ricardo frente a este debate. Yo personalmente creo que, y estoy de acuerdo en esto con Ricardo, por más de que a algunos pensadores les parezca muy vulgar este resurgir de la estatalidad, parece que es la única herramienta que tenemos y este es un fenómeno que ojalá nos dé para pensar mucho más. Continuamos con el siguiente segmento y bueno, analizaremos lo que está ocurriendo en Colombia. Es hora de
dar inicio a nuestra segunda parte del programa. Estamos ante una situación bastante anormal, ¿no? Esta semana tuvimos unos amotinamientos carcelarios en todo el país que han puesto a la gente a pensar en estos temas que hemos venido reflexionando acerca de las medidas que se toman en estas circunstancias excepcionales, ¿no? Por una parte, pues ha mostrado la precariedad de nuestro sistema carcelario y de la vida de la gente que pues está sometida a este régimen. Y por otro lado, con preocupación, pues hay gente que ha visto cómo se solventó violentamente, ¿no? Hay que decir que esto ocurrió en varios países. Hace 2 semanas ocurrió en Italia. Tengo entendido, Ricardo, que también pasó en Brasil. Y bueno, compártanos sus impresiones porque me parece que es algo que da mucho para pensar, ¿no cree? Claro, por supuesto, Juan. La crisis carcelaria que tuvo lugar en Colombia durante esta semana, curiosamente pone sobre la mesa los dos temas que hemos trabajado durante estas 2 semanas. Por un lado, nos encontramos con un clamor popular que reclama un Estado fuerte en momentos de crisis. El pánico y el temor frente a la crisis, no solo frente a la epidemia, sino a las implicaciones sociales, económicas que puede generar la enfermedad, ha dado paso a que sectores de la población colombiana, que seguramente se declararán democráticos, vean con buenos ojos el uso desmedido de la fuerza, aunque no fue el caso, hay que aclararlo, pero que sí refleja un reclamo eh, hacia un Estado que garantice el orden independientemente de los medios. Esto lo puedo decir basándome en las redes sociales y en general las reacciones que tuvieron las personas frente a los amotinamientos. A mí me generó hasta cierto punto terror y cierta duda eh, la situación carcelaria en la medida en que no sé hasta qué punto en una situación mucho más grave las personas estén dispuestas abiertamente a que el Estado se intrometa, perdón, en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Esto también va combinado o va de la mano con el tema de la biopolítica. El castigo, la privación de la libertad en las cárceles colombianas va acompañado por unas condiciones precarias en materia de salubridad, de alimentación, de acompañamiento psicológico. Entonces vemos como un dispositivo de disciplinamiento, como lo llamaría Foucault, atenta directamente contra no solo la psicología, la psique, sino el cuerpo, la corporalidad de los presos. El levantamiento carcelario, por más pánico que pueda generar, está justificado en razones, para mí por lo menos, perfectamente válidas. Condiciones de hacinamiento, acceso limitado a servicios esenciales, para mí es un llamado eh, justo que tiene que ser atendido de una manera eficiente, porque no solo es pensando en la seguridad o los problemas de seguridad que puede generar una eventual fuga de presos, sino no lo queda nadie, pero imaginémonos que el brote del coronavirus se da al interior de una cárcel. Eso sí que sería un problema. Entonces, por más temor que nos genere como ciudadanos, no podemos desconocer que hay situaciones en las cárceles que tienen que ser evaluadas y tienen que ser modificadas ahora, ahora es el momento. Que si no hay recursos para la salud como para las cárceles, bueno, tenemos que evaluar todo ese tipo de consideraciones, pero no podemos justificarnos en la crisis para validar la barbarie y la inhumanidad que se pregona dentro de las cárceles. No sé qué piensa usted, Sí, Juan. sí, yo creo que nadie puede desconocer algo que usted apunta y que fue bastante claro al respecto, y es que hay unas condiciones
realmente inhumanas al interior de las cárceles colombianas y que eso tiene que ver con el amotinamiento, por supuesto que sí. Hay algo que a mí me llama la atención más allá de esto de qué tan dura fue la opinión en redes sociales o en general del país y qué tan peligroso puede ser esta situación. Y es que, querámoslo o no, digamos, una situación excepcional, como diría Carl Schmitt, que lo referenciamos el programa pasado, es una situación incognoscible. No podemos conocer cuándo estamos frente a una excepcionalidad. Y por ese mismo camino, pues resulta un poco vacuo tratar de decir que hay menos excepcionalidades o más excepcionalidades, o que una situación es más o menos excepcional. Si es excepcional y precisamente como es excepcional, pues hay que abordarlo con medidas excepcionales, ¿cierto? Eh, y allí es donde entra este umbral de decisión tan amplio que preocupa a muchos pensadores. Ya hemos hablado de Agamben, de Byung-Chul Han, del mismo Zizek, varios acá, pero que de alguna u otra manera me parece, eh, por más proclives que tengamos que ser a juzgar lo excepcional con criterios éticos, no digo que eso no sea útil, no digo que eso no sea necesario, pero digamos, estamos tratando de tratar de ver con los ojos de la normalidad algo que no es normal. Y ese es el problema que se plantea no solo con el tema de las cárceles, sino con el tema de estas medidas excepcionales. No sabemos qué va a pasar, lo único que sabemos es que las medidas que tenemos que tomar son medidas excepcionales, qué pena repetir tanto esta palabra, y en la medida de lo posible tenemos que acostumbrarnos a entender que estas circunstancias se van a replicar, ¿cierto? El programa pasado discutimos un tema que me parece que no hemos abordado tanto y ojalá sea objeto de discusiones a futuro, ojalá fuera una pandemia, por supuesto, y es como el retorno del Estado, el retorno de la estatalidad. Yu Han ve, por ejemplo, esto como una estupidez. Él dice debería fomentarse la cooperación entre Europa, ¿cierto? Pero es que él está juzgando esto desde la situación relativamente normal en la que él se encuentra como pensador en Alemania. Pero si usted es hombre de Estado, si usted está a merced de una población que le está pidiendo tantas cosas, que le exija que tenga autoridad, pues hombre, cerrar las fronteras es mucho más que cerrar las fronteras, es un acto de autoridad y psicológicamente el golpe es de orden. Entonces, aquí, volviendo a lo que plantea usted, Ricardo, y para volverle a ceder la palabra, eh, hombre, aquí hay una cuestión psicológica. Lo de las cárceles está atravesado por el miedo. Tenemos que entender un poco que la reacción tan desmedida de la población colombiana en general tiene que ver con el miedo más o menos bien justificado que nos está causando esta pandemia. No quiero defender esa opinión, pero creo que tenemos que acostumbrarnos a esta clase de juicios un poco aberrantes en otras circunstancias que son producto del momento en el que estamos. Y bueno, eh, quisiera pues escucharlo a usted, Ricardo, sobre esto. No, es claro y estoy totalmente de acuerdo con usted que un concepto como el de excepcionalidad no se puede cuantificar. Replicando sus palabras, no hay situaciones más o menos excepcionales. Una excepción es una condición muy particular que requiere de una respuesta igualmente particular. Sin embargo, pese a haber dicho esto, creo que la situación carcelaria al final no fue tan grave. Fue muy grave por la muerte de los 23 presos. Yo no voy a desconocer que uno es un hecho muy lamentable y dos, quizás se pudo haber evitado. En todo caso, bueno, no viene eso al debate realmente. Pero creo que la respuesta ciudadana frente a una situación que se controló de manera medianamente eficiente, por lo menos para las necesidades del momento,
demostró, como bien lo indica usted, un miedo muy profundo que eventualmente puede escalar a un llamamiento muy brutal por parte del Estado, un llamamiento social que tenga como fin una acción muy fuerte por parte del Estado, eso es lo que quiero decir. Entonces, si bien hay que entender la situación como un momento de excepcionalidad, yo estaría dispuesto a aceptarle eso. Creo que ahí sí, en este caso, es importante vigilar permanentemente qué es lo que se puede hacer en nombre de la excepcionalidad. Ahí usted me dirá, se puede hacer todo. Bueno, pero ¿qué caso ya realmente nos lleva a depositar o delegar totalmente el poder eh, al Estado? Eso es como mi punto frente al tema de la excepcionalidad que usted menciona. Ujú. Bueno, esto me hace pensar sobre otra cosa, está muy vinculada. Ayer tuvimos, por ejemplo, en Colombia un malestar asociado a que mucha gente pues tuvo que salir a trabajar, ¿no? Y este es un problema que va por muchos lados. Primero, por el asunto de la pandemia, no queremos que la gente circule. Pero segundo, pues también tenemos una situación social muy dura que obliga a mucha gente a trabajar, incluso en estas circunstancias, ¿cierto? Y entonces uno escucha que han salido planteamientos a decir que las medidas restrictivas de la movilidad no han sido lo suficientemente fuertes, que la gente se está tomando las excepciones a la normativa que dio el presidente frente a esta cuarentena preventiva y que son muy laxos. Y al parecer eh, se activa eso que usted está mostrando, que se le está pidiendo más fuerza al Estado. Y entonces aquí, volviendo a un tema que usted planteó hace un momento, que es interesante y que ojalá los programas nos den para discutirlo más a fondo, hombre, eso no, hay un clamor de autoridad. Y ese clamor de autoridad puede pedirle a alguien democráticamente que actúe sin consultar permanentemente a otras instancias. Y ciertamente eso también puede ser democrático. No quiero llevar esto a un nivel tan abstracto, pero a veces me da la impresión de que estas medidas tan fuertes se toman más en virtud de qué es lo que está pidiendo la gente en aras de lograr obtener confianza para el gobierno, ¿cierto? De un asunto de mera percepción, pero que es necesario. Yo no tendría ningún temor a aceptar que en este momento mucha gente está orando a partir del miedo. Creo que eso sería casi que una obviedad, pero vuelvo y reitero mi pugna frente a, por ejemplo, el gran artículo que hizo este filósofo coreano, ¿sí? Es muy sencillo plantear que más bien lo que debe hacer Europa es, por ejemplo, coordinar entre ellos en lugar de todos los países del mundo levantar sus fronteras, pero, eh, digamos, no tenemos la calma para pensar ese tipo de cosas y políticamente a veces es mucho más rentable lo otro. Tender a juzgar a los políticos por lo que nos parece lo más apropiado en una situación de normalidad, para mí, en el sentido schmittiano, usted sabe que yo estoy apelando a este autor constantemente, es desconocer la excepcionalidad, ¿cierto? No podemos pensar con medidas normales lo excepcional. No estoy defendiendo nada, por supuesto, de este gobierno. Yo dejo mi opinión en suspenso, no por miedo, sino porque creo que no es tan importante. Lo que sí digo es que nos vamos a tener que acostumbrar de pronto en estos días, si la pandemia continúa con el ritmo en el que va, a que nos encontremos ante decisiones desconcertantes. Y no es porque nuestros gobernantes sean estúpidos, aunque en esto sí creo que la opinión pública estaría en contra mía, no interesa, sino que, hombre, estamos ante una situación en la que incluso el más sabio de los sabios tal vez se vería un poco enrojecido, o como llamamos, se vería en ridículo, porque, bueno, estamos lidiando con algo muy potente. Entonces, yo quiero concluir mi intervención diciendo lo siguiente. Eh, Vamos a tener que acostumbrarnos a estas situaciones y que el debate no pare,
pero tratar de dimensionar la excepcionalidad en su excepcionalidad, valga la redundancia, es el reto, no criticarlo, o bueno, por lo menos no para mí. Sin ninguna duda, y también con el ánimo de concluir mi intervención, es innegable que esta pandemia está trastocando los cimientos de nuestras democracias. Si bien, como mencioné en el primer apartado del capítulo, creo que estamos en un momento en el que debemos defender o debemos exigir un tipo de gobernabilidad muy fuerte. No dejo de lado la importancia de evaluar hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestras democracias en nombre de una situación de emergencia. Si bien se le está exigiendo, y yo hago parte de esos ciudadanos, exijo al Estado que actúe con vehemencia, que actúe de manera articulada. Creo que no es un despropósito preguntarnos y estar atentos frente a las consecuencias que puede derivar abrirle la puerta a un poder muy fuerte, un poder excepcional que, si bien tiene como objetivo responder a una situación excepcional, eventualmente puede destruir las bases de lo que consideramos, por lo menos para los que creemos en la democracia, algo importante en materia de política. No quiero caer en pánico, no quiero caer en exageraciones, pero las situaciones puntuales con las que nos hemos encontrado, particularmente el caso de la crisis carcelaria, demuestra que el talante democrático que se defiende permanentemente a nivel académico, a nivel social, es un discurso con el que todos parecemos estar de acuerdo, es bastante endeble, es bastante débil. La democracia parece ser el deber, parece ser un deber cuando las cosas cuando estamos en un estado de normalidad, por decirlo de alguna forma. Pero en situaciones de emergencia, los principios democráticos parecen desaparecer y a nivel social se despierta ciertos principios autoritarios que por lo menos para mí son bastante peligrosos y que tenemos que vigilar. Entiendo el temor de la gente, pero no es bueno desconocer y dejar de lado pues esta discusión. Sí, bueno, pues yo le quiero agradecer a Ricardo por sus comentarios. Realmente es un tema que nos obliga a pensar bastante. Solo quiero añadir algo que me parece que queda en el aire y que invito a Ricardo para que lo planteemos y a la gente que nos escucha. eh, digamos, hay un pensador italiano, usted lo conoce mucho, Ricardo, se llama Antonio Negri, y él dice que la democracia también es el gobierno, es una teoría del gobierno absoluto, ¿no? Eh, digamos, cuando hablamos de democracia hablamos de muchos matices, hablamos de muchos colores, hablamos de muchos sabores. Y sin lugar a dudas, yo creo que lo que hemos visto es que lo que se trastoca son las bases de la democracia como la conocemos en la actualidad, que es una democracia tan liberal, plural, pero a mí lo que me desconcierta, y para concluir este capítulo que me parece que ha sido bastante aprovechoso, es que el clamor de las mayorías está en favor precisamente de cerrar muchos espacios que considerábamos abiertos. Este es un reto que tendremos que afrontar como país y que nuestros gobiernos tendrán que afrontar muy seguramente. Ricardo, quiero agradecerle de nuevo. No sé si quiere decir algo para despedirse y nos vemos la semana entrante, ojalá con otro tema, muy probablemente asociado a la pandemia, pero que también nos obliga a reflexionar. Muchas gracias, Juan, por esta amena discusión y gracias a los oyentes por estar con nosotros. Esperamos que sea de su agrado y nos veremos la próxima semana. Recuerden que esto fue La Filosofía del Poder, el lugar donde el poder no se ejerce sino se explica. Muchas gracias y esperamos encontrarnos la semana que viene.